Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Antonio Golú Espinosa, soy ingeniero electrónico. Tengo más de 15 años de experiencia en la iluminación convencional, más de 5 años en iluminación LED solar y energía solar fotovoltaica. Primero que todo, quiero darle gracias a todas las personas presentes por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros, porque podemos compartir todo lo relacionado con la ingeniería e iluminación y poder potencializar estos tipos de proyectos y escenarios. Gracias también al ingeniero Giovanni Guarini y a su grupo de trabajo Big City por permitirnos transmitir en esta plataforma. Em, nada, entonces en ese orden de ideas, hoy vamos a hablar de la iluminación LED solar y cómo está ha revolucionado en los últimos años. Los temas que se van a tratar es los conceptos de la tecnología LED, la transición de la iluminación, eficiencia energética y lumínica, conceptos de tecnología LED solar, ventajas y desventajas. Antes de hablar de cualquier cosa de la tecnología LED, pues es importante saber qué significan las siglas LED. Esto significa diodo emisor de luz. Básicamente es eso, es un diodo que es excitado por un voltaje y en especial una corriente que hace que ese flujo de electrones sea transformado en un flujo lumínico. Ese es como el fenómeno que se presenta ahí y las siglas LED significa diodo emisor de luz. También es importante hablar de las tecnologías, cómo ha sido esa transición, cuáles eran las tecnologías que teníamos hace más de, o sea, digamos, 10, 15 años que viene entrando la tecnología LED. Hacia atrás teníamos una tecnología que era también muy eficiente y que en estos momentos está todavía presente en nuestros territorios. Estoy hablando de la tecnología de sodio, o conocida también como HID, que significa alta intensidad de descarga. Está a costa de una bombilla o un bulbo que es excitado o controlado por voltaje, altos niveles de voltaje que le permite poder hacer como esa generación de la luz. Esa generación de la luz es emitida por altos voltajes en el arranque y hay un voltaje constante que le permite garantizar la luminosidad pues en todos los tiempos. Así ha sido. Después de eso, pues hace más de 10 15 años ha venido entrando la iluminación LED, pero de una forma muy como muy regular. Y en los últimos años sí, ya pues, más o menos en los últimos 5 años ha tenido una transformación y un impacto bastante interesante. Y en la parte derecha de la presentación podemos ver cómo es la representación física de un LED que trae una luminaria. Se me pasaba a decirles que nos estamos enfocando en la iluminación exterior, ¿no? Lo que tiene que ver con alumbrado público, conocido como alumbrado público, iluminación de vías, escenarios deportivos, eh, parques, equipamiento, toda la parte exterior. Pero también es el mismo concepto de la iluminación interior, la que tenemos en nuestras casas, sino que aquí le dieron otra aplicación. Entonces, en esa tecnología vemos es un chip LED como este. Este chip LED está sobre una placa de aluminio, debe ser de aluminio para manejar el concepto de transferencia térmica. Dentro de esa placa tenemos un chip LED de silicio, el material es silicio, por eso se llaman semiconductores, y están dopados de una cantidad de fósforo que le permite, esa es la que esa dopaje de fósforo le permite dar como la temperatura de color. Esta iluminación se mide en color de temperatura y dependiendo de la aplicación, asimismo es el color de la luz. Ya nos encontramos
encontramos con cálida, neutra y luz blanca o fría. Es importante mirar cómo es el conjunto eléctrico de estos sistemas. Acá en la parte izquierda de la presentación tenemos un conjunto eléctrico de un sistema de sodio. Esa bombilla entonces es energizada por una reactancia o un balasto o bobina, esta blanca que ve aquí que dice 150 vatios, ese es como el transformador que energiza esa bombilla y que permite que la luz se emita la luz. Ese transformador es energizado a 240, 220 o 208 voltios. También consta de un condensador y un arrancador. Este arrancador es el que le da los pulsos, porque necesita unos pulsos de kilovoltios para poder arrancar la bombilla. Entonces, este arrancador lo permite y este condensador es el que rectifica el voltaje. Es importante hablar de esta tecnología porque en la actualidad muchas personas, más que todo en los condominios, también en el sector público están como muy amarrados a esta tecnología, pues porque pues una bombilla de sodio pues está en el mercado y eso que están en vía de extinción, pero de todas maneras en el mercado se consiguen aproximadamente 15 a 20 mil pesos una bombilla y entonces por eso pues a veces les da miedo como hacer como la transición a LED, pero quiero decirles que hay algo que no tienen en cuenta y es el factor de mantenimiento. ¿Cuántas veces yo tengo que hacerle mantenimiento a una luminaria de sodio con respecto a una LED? Estas luminarias de sodio constan de una bombilla que tiene una vida útil de aproximadamente de 3 4 máximo 5 años. O sea, ellas pueden durar mucho más, pero el flujo lumínico se deteriora pues al máximo. Además de eso, los consumos. Esta reactancia dice que consume 150 vatios, o sea, tiene un consumo de 150 vatios, pero en la realidad, esta reactancia, por ser electromagnética, tiene unas pérdidas por reactancia, por así decirlo. Entonces, ella en realidad no consume, cuando está energizada, no consume 150, sino que consume aproximadamente 180 vatios, más o menos 30 vatios más de lo que está aquí especificado. Entonces, estamos utilizando una reactancia con unas especificaciones de potencia, pero en la realidad que eso no, o sea, no está especificado aquí, sino que eso le llega en la factura. Hay unos consumos asociados ahí. Entonces, esas son como las desventajas y para que por favor lo tengamos en cuenta porque en la actualidad en Colombia hay muchos puntos de sodio, todavía hay condominios en donde pasamos y la luz es amarilla y si es blanca, siguen siendo sodio, sino que le cambian a la bombilla blanca, pero de todas maneras están teniendo una eficiencia energética bastante baja ahí en ese, o sea, unos consumos altos, es para tener en cuenta. Por otro lado, tenemos una luminaria LED. Esta luminaria consta de un driver o controlador de corriente y un LED. Ese es como el conjunto. Mientras tanto que aquí hay, esa es otra cosa. Acá tenemos tres elementos en el conjunto eléctrico más la bombilla. O sea, hay cuatro probabilidades de falla por este lado. Mientras tanto que aquí apenas solamente es el driver y el LED. La bombilla tiene una vida útil de 2, 3 años, 4. Este LED tiene una vida útil de 12 años. En 12 años yo no me vuelvo a subir a un poste para hacer mantenimiento a esta luminaria por cambio de bombilla. El driver también tiene una vida útil aproximada de más de 20 años, entonces es una luminaria que no requiere mantenimiento. También consta de este equipo que sacamos acá, que es un DPS, que es un protector contra sobretensiones, de momento que haya sobretensiones en la red. Este DPS protege la luminaria. Más que todo se ven luminarias, luminarias chinas, digámoslo así, las luminarias chinas no traen este dispositivo, solamente viene el driver y el LED, por eso es que a veces tienden a fallar en menos del tiempo. Además, la vida útil también es menor. A veces también nos encontramos con luminarias LED en el mercado que sí, son muy bonitas, son LED, pero la vida útil ya no es de 12 años, sino que por ahí de 6.
5 años y a veces fallan hasta después del primer año, pero es porque primero que todo no tienen unas condiciones eléctricas y técnicas que deben tener estas luminarias que hablaremos más adelante. Aquí pues podemos ver ya físicamente cómo es un driver. Él tiene una entrada en AC. Ellos son automáticos, mientras tanto que en el otro había que configurar el voltaje. Tenía 3 opciones de voltaje. Yo este lo puedo conectar desde 110 hasta 277 voltios y él trabaja tranquilamente. Y en la salida, entonces todo lo que hace, este driver lo que hace es convertir la energía de AC en DC. Y ya acá tenemos una salida de un voltaje en DC por un positivo y un negativo, que es el que finalmente va a energizar este diodo. También en el negativo y el positivo, también conocido como, en los diodos hablamos de ánodo y cátodo. Entonces ya aquí se entra es a energizar el diodo, pero en DC, ya estamos hablando en corriente directa. Aquí vemos también las temperaturas de color. Esta es la luz cálida entre 3000 y 4000, 3000 y 3500 Kelvin es luz cálida. Ya entre 4000 y 5000 es neutra y 5000 en adelante blanco o blanco frío. Este es el diagrama esquemático del driver. Se conecta una línea, el neutro y la tierra. Normalmente, como vienen todos los equipos, aquí lo podemos ver los 3 cables y acá la salida pues a los diodos. Este es la representación gráfica de físicamente como se puede ver un módulo LED. Ya aquí el LED ya está en aplicación. Esto es un módulo. El módulo consta de varios LED. Entonces, este es un módulo o una eh, PCB o una board, por así decirlo, que está compuesta por 8 LEDs. En este caso son 8 LEDs. Entonces, estos 8 LEDs son los que me garantizan la iluminación requerida para una luminaria que es la que vemos en los postes. O también este concepto se llama SMD, significa diodo montado en superficie, y este es un LED code que consta de muchos nano LEDs internamente que a la final conforman un solo LED y viene, o sea, es una luminaria que consta de un solo LED y que alcanza la misma luminosidad de este LED y que a su vez reemplazan una luminaria de sodio existente. Aquí, cuando se habla de tecnología de iluminación y de LED, también se debe tener en cuenta la parte térmica, es demasiado importante. Muchas veces no se tiene en cuenta y por eso es que a veces la luminaria falla o las calidades de las luminarias eh, no tienen una vida útil esperada. Es porque, primero que todo, se debe tener en cuenta una disipación térmica. Este es el LED, esta parte de aquí blanca es el chill LED, consta también de un aislante térmico de calor, una soldadura térmica. Esta parte verde, la tarjeta del circuito o la OAR, y entre ellas debe haber una soldadura de una pasta térmica para garantizar. Lo que debe hacer es buscar la forma de cómo sacar unas altas temperaturas que emite este LED hacia la superficie. Esta es la superficie, esta es la parte superior de la luminaria. Miren que acá trae como una forma de espiral. Todo esto es diseño para que por aquí entre el aire y garantice que toda esta temperatura de acá salga, porque siempre la temperatura tiende como a subir, siempre va hacia arriba. Entonces, por eso debe ser la carcasa, debe ser en aluminio. Muchos fabricantes no utilizan la luminaria, la carcasa en aluminio, y entonces eso hace que él le pierda la vida útil. Entre mayor sea la temperatura del LED que sea sometido, menor es la vida útil del LED. Entonces, por eso debe garantizar siempre sacar todas esas altas temperaturas, sacarlas de acá. Cuando se garantice eso, se tiene una alta eficiencia lumínica y de paso energética. Este es la representación gráfica de un diseño de un desarrollo de una luminaria. Nosotros hacemos también desarrollo de productos, desarrollamos una luminaria desde cero. Entonces,
Lo primero que se hace es, primero, identificar un LED que sea de alta eficiencia, un LED de alta gama, por así decirlo, que entre ellos están Philips, Samsung, Cree, o las diferentes tecnologías. Una vez se tiene el LED, él viene asociado siempre a un driver. El driver, ellos es un solo conjunto. Ya con el LED se busca un modelo de carcasa que se ajuste a hacer la gestión térmica de ese LED, que pueda sacar toda esa temperatura, que garantice que ese LED esté en óptimas temperaturas. Eso ya es algo de la ingeniería mecánica, de diseño, de desarrollo, y ahí juegan muchos factores como la masa térmica, el tipo de aluminio, no debe ser un aluminio sucio, tiene que ser un aluminio de calidad, no puede ser metal, no puede ser hierro, tiene que ser 100% aluminio para garantizar. El aluminio es alto en transferencia de calor, es el mejor conductor de temperatura, uno de los mejores conductores de temperatura, entonces es el ideal. Si garantizamos todo eso, podemos manejar altos flujos, un porcentaje de flujo alto entre el 90%, el 85-90% del flujo, que nos permite tener aproximadamente una vía útil de la luminaria mayor a 50.000 horas, dependiendo de esa gestión térmica que se haga, se puede manejar alto flujo. Y si se maneja alto flujo, se va a manejar altas temperaturas, pero no hay problema porque se hizo un buen diseño y entonces con eso se va a tener una buena iluminación y una vida útil larga mayor a 50.000 horas, que equivale más o menos a 12 años. Ya con todo eso podemos hablar de un término que se ve en iluminación, que es la eficacia lumínica. ¿Cuál es la eficacia lumínica? Es la relación que hay entre los lúmenes y los vatios. Entonces, una luminaria que tenga una muy buena eficacia lumínica es una luminaria que ilumina mucho, tiene bastantes lúmenes y consume poquito vatios. Entonces, entre mayor sea esa eficacia, es muy eficiente la luz. La podemos relacionar con eficiencia energética porque ilumina bastante y consume poco, entonces eh, el recibo de energía, pues el costo del consumo va a ser mucho menor. Entonces, la eficacia lumínica y la eficiencia energética van como de la mano. Aquí podemos ver que esta luminaria de sodio tiene una eficacia lumínica de 70 lúmenes por vatio, mientras que una luminaria LED tiene una eficacia lumínica entre 120 y 180 lúmenes por vatio. Por cada vatio tenemos esta cantidad de lúmenes. Más o menos en promedio están entre 105 las luminarias, así como esta que vemos aquí, maneja más o menos esa eficiencia. 180 es una luminaria, pues tiene que ser una luminaria de muy alta gama. Y aquí, además de eso, pues nos ofrece una temperatura de color pues más cómoda para la vía. Acá pueden ver la de sodio como se ve pues descansada, más clara, más apropiada. Ya sabiendo todo eso, podemos hablar de los conceptos de luminarias que nos podemos encontrar. Entonces, acá, perdón, no, Dígame, perdón dígame, por que se favor. me, Gracias. la presentación se cerró. Es que de pronto el internet me está molestando. Ahí pueden ver la presentación. Ahí vemos, Sí, pues, se puede, ahí quedamos se perfectamente. puede, Entiendo. se puede ver. Sí, correcto, sí, se ve muy bien. Ah, bueno.
momento que unas fallas aquí con el computador que está demorando en cargar la presentación. Sí, señor, mientras tanto, eh, queríamos entonces resumir Yo creo, diciendo que con la iluminación LED vamos a tener, para la misma intensidad, vamos a tener mayor eficiencia y menos mantenimiento, ¿correcto? sí señor, sí señor, Bueno, perfecto. Listo. básicamente eso. Aquí ya creo que ya volvió. Vale, Ya muchas está. gracias. Entonces, aquí podemos ver ya los conceptos de luminarias que se pueden encontrar en el mercado. Tenemos luminarias con diodo montado en superficie de potencia, diodo de alta potencia. También luminarias de LED de alta potencia y de media potencia. Aquí ya aparece un concepto nuevo que es muy interesante. Ahorita en esta siguiente les digo ya de qué se trata. Eh, el diodo LED de media potencia es un nuevo concepto que aparece porque cuando utilizamos en las luminarias LED que se iniciaron, o sea, con las que se implementó pues la transición a LED, esos LED de potencia manejan muy altas temperaturas, como habíamos hablado, el problema de la temperatura. Entonces, eso hizo que naciera la necesidad de implementar otras técnicas en el diseño y aparece los LED de media potencia. ¿En qué consiste? En que, si ustedes observan esta luminaria, ya no consta de, estas son de 8 LED o 16 LED. Esta luminaria es de un LED. Esta luminaria ya tiene muchos LED, aproximadamente 80 LED o más LED, pues, dependiendo pues la potencia. Esta parece que es de potencia alta. Entonces lo que hacen es hacer unos arreglos matriciales entre los LED y hacer que con la misma potencia pueden ser todas de, digamos, 80 vatios y a diferencia que con esta, con la misma potencia, estoy energizando más LED, pero hago unas combinaciones, unas configuraciones de serie paralelo entre los circuitos que van conectados a los LED. Y recordemos que los circuitos en paralelo hacen que las corrientes se dividan. Entonces aquí entramos con un flujo de corriente, pero cuando entra ya a esta matriz de LED, se empieza a dividir la corriente y energizamos todo el arreglo del LED, pero haciendo que la disipación de la corriente y de la temperatura va a ser diferente. Entonces vamos a tener menos pérdidas por corriente, por distancias, por temperatura y con la misma iluminación. Una iluminación más eficiente y más descansada, mayor vida útil del LED y de pronto hasta más flujo lumínico, mayor eficacia lumínica. Una vez se ha tenido todos esos conceptos en cuenta, la disipación térmica, los tipos, conceptos de luminarias, preferiblemente media potencia, ya no se puede lograr más nada en el campo del ahorro o eficiencia energética, porque cuando yo cambio una luminaria de sodio, por lo regular la que más se ve en el mercado es de 70 vatios, que esa luminaria de 70 vatios en realidad consume 80 vatios. Esa luminaria por lo regular se cambia así una a una con una de 40 LED. Cuando la cambiamos por esas luminarias, obviamente estamos ahorrando el 50% del consumo, es inmediato, o sea, eso es inmediato. No, a veces no entiendo por qué, a veces por eso digo que hay muchos condominios que no lo han notado, lo ignoran, o de pronto por que los costos de las luminarias que tienen los repuestos son baratos y todo eso, no lo han hecho. Pero una vez cambiamos una luminaria de sodio por una LED, bajamos el consumo al 50%, teniendo en cuenta que a veces tenemos luminaria de sodio de 70 cuando podemos solucionarlo con una luminaria LED de 30 o hasta de 20 o 25. Entonces ahí estamos ahorrando, dependiendo de la aplicación, de si es una zona verde, si es un callejón, si es una vía rápida, una vía
secundaria o terciaria, asimismo es el tipo de la iluminación. Entonces, a veces tenemos luminarias de sodio de 70 y sabiendo que la podemos solucionar con una luminaria LED de menor potencia y arrancando con el 50% en el ahorro. Entonces, algo que lo recomendamos a ojos cerrados, se puede hacer y nada, ya llevamos más de 10 años operando este tipo de luminarias y, y pues también es nostálgico que todavía se vean luminarias de sodio en el territorio. Entonces, una vez se cambia la luminaria de sodio por una LED, bajamos el consumo al 50%, pero ya después de ahí ese consumo no va a bajar nunca más. O sea, siempre durante 12 horas, durante todos los días, vamos a tener un consumo de 40 vatios. Si la cambiamos por 40, ya ahí termina hasta los 12 años de la vida útil de la luminaria, nos ahorramos el 50% y ya. Pero ahora está entrando hace mucho tiempo en furor la telegestión, que nos permite gestionar las luminarias o poder monitorearlas y poder hacer accionamientos por medio de la teoría de control. Podemos gestionar las luminarias y poder llegar a una eficiencia energética hasta el 70% o más si es posible. ¿Por qué? Porque al poder gestionar la luminaria en tiempo real, poder monitorearla, podemos hacer dimerizaciones. Por ejemplo, podemos permitir que la luminaria ilumine un porcentaje hasta determinada hora y en horas que no son tan concurridas o el tráfico no es tan alto, podemos bajar el consumo eh, del 100% de la luminaria de 40 vatios, lo podemos bajar al 70 o al 50%, dependiendo la hora y la necesidad. También nos indica en tiempo real si hay una falla. A veces hay unos altos consumos por luminarias que quedan encendidas o a veces también no hay la prestación de servicio porque quedan apagadas, entonces, o intermitentes. Hay múltiples fallas que con estos sistemas de telegestión pueden ser detectados en tiempo real y podemos llegar a un máximo de eficiencia, pues hasta el 70-80% en eficiencia, que es representativo y es de importancia. Ya cuando llegamos a esos niveles de eficiencia máximo, que ya por mucho pues que gestionemos la energía, no podemos llegar a un menor consumo, ya podemos recurrir a las fuentes de generación de energía renovables, como la fotovoltaica, que es la que estamos hablando hoy. Entonces, dentro de esas fuentes de iluminación de energía solar fotovoltaica nos podemos encontrar varios tipos. El primero es la iluminación off-grid o autónoma o aislada de la red. Todas son aisladas de la red, ¿no? Pero esta en especial es un tipo de iluminación centralizada. ¿Qué quiere decir? Que hacemos un arreglo de paneles, una matriz de paneles en un punto como una subestación, en un punto determinado cerca a donde se va a suplir la necesidad de la iluminación y, y hacemos el banco de baterías, todo el arreglo pues fotovoltaico y hacemos una salida pues de la fuente a energizar, en este caso como vemos en la imagen, este parque. Este parque podemos iluminar las luminarias que deseemos, se hace un arreglo fotovoltaico y se puede suplir las necesidades de un punto centralizado hacia los diferentes puntos donde se requiera. Este es un tipo. Aquí quiero hacer énfasis en algo y pues no quiero pues como, ¿cómo les explico? Como desmeritar estos sistemas ni tampoco pues hacerles perder pues como el impulso si de pronto tienen algún proyecto relacionado. Es que estos proyectos son muy bonitos y son muy viables desde la parte de la sostenibilidad y el medio ambiente, pero financieramente no son muy viables. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la iluminación, a pesar de que es la más amigable con los sistemas solares
fotovoltaico, por lo que vimos que ya tienen unos consumos pues demasiado bajos, entonces eso hace que un sistema solar pueda suplir esa necesidad, pero al final es como contraproducente que los consumos de una luminaria les sean tan bajos porque al final no son tan costosos. Entonces, ese pues un beneficio pues por los bajos costos, pero, y también es un beneficio a la hora de hacer un respaldo, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos con los sistemas solares? Pues que lo hemos visto nosotros en Proyected, es que cuando vamos a dimensionar un sistema para iluminación, de seguro, lógicamente, tenemos que la energía suplirla en la noche. O sea, siempre se tiene que dimensionar un sistema de paneles y un arreglo de baterías para poder tener una generación en la noche. O sea, que no vamos a poder nunca utilizar esa energía en el día, o sea, con el sol. Siempre tenemos que capturarla en el día y guardarla y no poderla utilizar, tenerla ahí guardada. Entonces eso hace que hayan pérdidas por temperatura, por distancias entre los equipos, la batería consume, el controlador consume, el inversor consume, el cable consume, todo consume. Entonces ahí hay unas pérdidas y fuera de eso pues hay que tener esa iluminación sostenida toda la noche, 12 horas. Entonces es un consumo bastante representativo, ahí ya se vuelve un consumo representativo y que a la final hay que hacerlo con un sistema solar muy robusto. Entonces, por ese lado, financieramente, nosotros no hemos podido como llegar a un balance. Cuando este proyecto sí es bonito y sí es viable y sí es todo, cuando nos encontramos en un sitio no interconectado, o sea, que el sistema interconectado nacional no llega, no pasa ni cerca ni a kilómetros de ahí, ya ahí sí entra un proyecto de esto espectacular porque podemos llegar a energizar, digamos, un escenario deportivo o hasta una vía o una comunidad. ¿Listo? Entonces, por este lado, esta es la ventaja y las desventajas de estos sistemas. Ya nos encontramos con otro tipo que es más amigable, que es ya la luminaria en un solo punto, o sea, cada punto con su respectiva luminaria, su respectivo panel, su respectiva batería, su respectivo controlador, su respectivo inversor y todos los equipos. Esta luminaria tiene una particularidad, nosotros lo utilizamos mucho en los proyectos porque nos da una eficiencia, pero más que todo en la estrategia de la configuración. Nosotros aquí hacemos una configuración bastante bonita y poco común, pues que muchos profesionales de la iluminación no la pueden identificar, es que los sistemas fotovoltaicos constan de un panel, un controlador, un inversor y una batería. Es un conjunto de equipos bastante amplio, ¿cierto? Ya hablamos que la luminaria consta de un driver y un módulo LED, ¿listo? Entonces, muchas personas hacen un arreglo con todos los equipos anteriormente mencionados y para energizar una luminaria que a la final aquí caen como en una redundancia, porque desde que hablamos al principio dijimos que estos diodos LED trabajan con corriente directa, o sea, corriente continua. Entonces hay como una redundancia, o sea, genero la energía con corriente continua, la paso alterna, energizo en alterna y la paso, hay como una redundancia. Entonces este driver llega con una particularidad que este es un driver y a la final es un controlador. Y además es un controlador de los mejores controladores que hay porque es MPPT. Aquí pueden ver MPPT, hay controladores solares MPPT y PWM, pero los mejores son MPPT, significa máximo punto de, de transferencia de potencia. Estos traen un procesador, estos controladores traen un procesador interno que hace un seguimiento a la corriente. Si el sol está abajo, la radiación está abajo, él le hace un seguimiento constante en todo instante de tiempo a la corriente y cuando el sol está abajo, hace uso del voltaje alto que tiene el panel y lo convierte en una corriente alta y todo el día mantiene una corriente alta, lo que garantiza que la batería, o sea,
pueda suplir la necesidad de la luminaria las 12 horas. O sea que es espectacular porque mientras tanto que otras personas utilizan un driver y el driver que trae la luminaria y utilizan un controlador, aquí ya traen las dos en una. Entonces miren aquí, este driver viene especial para que le conecten el panel aquí, la batería aquí y la luminaria aquí. O sea, de una vez ya, aquí no trabaja AC, tenemos una configuración en DC pura, electrónica pura. Acá pues se puede ver el panel, la batería y ya la aplicación. Esta es la batería, es una batería de litio de 50 amperios, 12 voltios. Por ser de litio tiene una vida útil mayor a 10 años. Es una profundidad de descarga hasta el 80% y pues ya con todas estas especificaciones es una luminaria de muy buen rendimiento y de muy buenas prestaciones y que ya sí podemos hablar de enfrentarse a solucionar un punto pues en la parte urbana y también teniendo en cuenta pues que puede ser costosa, ¿no? Eso sí, es costosa. También no es recomendable hacer una modernización con esta luminaria, o sea, como decir voy a cambiar todas las luminarias LED del municipio por estas, no, tampoco no es como tan viable porque también pasa lo mismo, tenemos unos consumos bajos. Aquí esta sí puede entrar a la parte urbana, pero en proyectos nuevos. Entonces, urbanizaciones que apenas van a hacer subterranización y todo ese tema de cajas de inspección, diseño eléctrico, eh, tubería, todo lo que acarrea a mano de obra una subterranización. Eh, Cable, que el cobre está súper costoso. Entonces nos lo ahorramos con una luminaria de esta, solamente ponemos el poste y la luminaria, el panel y ya, termina ahí pues y ahorramos mucho tiempo y entonces ahí ya podemos entrar a comparar unos costos de inversión inicial y ya, y de hecho ya así quedamos con un consumo totalmente cero, o sea, cero consumo energético en esa expansión de alumbrado público. Quise poner este panel aparte porque aquí quiero también acabar con muchos mitos pues, que se tienen en la iluminación. Hay mucho, pero mucho productos, muchos productos en el mercado que nos están vendiendo de una forma pues equivocada y a veces no es culpa de las comerciales que lo están haciendo, porque como esto es como está en auge, entonces muchas personas, muchos fabricantes, muchos centros eléctricos están acogiendo a esta comercialización y están vendiendo equivocadamente o si lo saben, engañando a los clientes. Entonces nos venden unas luminarias parecida a esta porque tiene un panel y porque viene una luminaria, pero si ustedes observan, la mayoría de las luminarias tienen un panel muy pequeño. Es que este panel aquí se ve pequeño, pero en realidad este panel es grande, más o menos de unos 60 por 60 centímetros, más o menos unos 50 metro y medio por 60 centímetros. Entonces, un panel responsable es de 165 vatios. Entonces, cuando nosotros vemos por ahí que siempre vemos en la calle una luminaria, son luminarias con un panel pequeño y una luminaria pequeña, y sí, ella ilumina, pero la gente no sabe, o sea, ve una luz ahí blanca, pero no sabe que no le está supliendo una necesidad que esto de la iluminación es una ingeniería bastante compleja y bastante exigente, porque nosotros cuando ponemos una luminaria tenemos que tener en cuenta el tipo de vía, si la vía es pavimentada, si es principal, si la altura de montaje, la altura, el poste, el brazo saliente sobre la vía, la inclinación de la luminaria, para asimismo la fotometría, para garantizar la iluminación de esa superficie, la interdistancia entre los postes. Hay muchas cosas ahí asociadas que muchas personas desconocemos, entonces a veces compramos la luminaria solar y muy bonito y tenemos la iluminación solar, pero no estamos satisfaciendo la necesidad. Por eso puse este panel aparte, perdón, perdón que, ya, este panel aparte porque aquí
se especifica los datos eléctricos del panel. Entonces miren que es un panel de 165 vatios, de 19 voltios, de 8.8 amperios. Entonces miren que es ya algo como más, como que sí parece que responde. Esos paneles que vemos en las luminarias que les digo, por lo regular son de 5 voltios y de 3 amperios. Entonces, eh, lo más seguro es que esas luminarias casi siempre sacan pues la mano rápidamente, porque a la final ese panel no alcanza a llenar la batería que tiene, y la batería que tiene tampoco alcanza para iluminar, para respaldar una luminaria 12 horas. Entonces ella empieza a iluminar muy bien la una o las 2 primeras horas, y ahí para allá no ilumina nada. Siempre tengan en cuenta eso y verá que lo van a notar. Entonces, cuando vamos a hablar de iluminación solar, es algo desde la fotovoltaica, algo serio. Tenemos que entrar con un panel de verdad que sea de verdad como este, 165 vatios y con esas especificaciones de corriente. Los paneles tienen una vida útil de 25 años con una curva o pendiente de eficiencia hasta los 25 años con el 84% el 80% de la, de la potencia. O sea, en 25 años va a tener el 80% de esta eficiencia. O sea, que esos paneles son demasiado buenos. Todos los paneles son garantizados y lo mejor. Esas luminarias se pueden configurar de diferentes formas. Podemos tener las 12 horas prendida. Miren que aquí es algo coherente. Estamos haciendo una coherencia. Esta es una luminaria de 35 vatios que me ilumina 5.425 lúmenes. Por lo general, las luminarias que vemos, si quiere, googleenla y se van a dar cuenta. Eso lo estoy haciendo esta tarde, pues que estoy ahí mirando información, y nos aparecen luminarias de 300, 400 mil pesos, de 10.000 lúmenes, 12.000 lúmenes. Bueno, unas cosas, bueno, supuestamente pues súper potentes, pero en realidad no, y que son luminarias de 200 vatios, de 100 vatios, de 300 vatios. Entonces, miren, esta luminaria es solamente de 35 vatios e ilumina 5.400 lúmenes. Casi nunca las luminarias especifican los lúmenes, porque esto es un parámetro, ya casi pues hablamos de ingeniería. Casi nadie habla de lúmenes. Los eléctricos, más que todo, pues con todo respeto, la mayoría pues, de eléctricos hablan de potencia. Ah, no, esta es de 35, entonces no le iluminó bien, métale una de 50. Y si no, entonces métale una de 80. No, hay que hablar de lúmenes, porque pueden haber luminarias de 80 que iluminan lo mismo que esta, de 35. Entonces, los lúmenes es el parámetro que me define una calidad de iluminación. Entonces, esta luminaria de 35 vatios, si la queremos tener por 12 horas, vamos a tener un consumo de 420 vatios. Entonces, por eso con ese panel de 165 vamos a garantizar que ese panel en el día nos va a recoger toda la energía que esta luminaria va a necesitar para 12 horas. ¿Listo? Si nosotros multiplicamos 12 por 35 nos da 420. Otra configuración que se puede hacer pues para lograr eficiencia y hacer pues mejorar la vida útil del LED y de la batería y el sistema, tener pues sistema para más tiempo, podemos configurar esta opción 2 que nos habla de que el 100% de las 4 primeras horas, de ahí bajamos el consumo a el 66% por otras 4 horas, y al 33% ya hasta las 6 de la mañana. Entonces ya nos va a dar una mayor vida útil del sistema y también autonomía pues en el momento que de pronto haya unos días nublados o algo por el estilo. Ya hablamos de dos tipos. Este es como el último concepto de luminaria que nos encontramos. Una luminaria muy buena, muy eficiente, es una luminaria integrada. Acá en esta pantallita podemos ver que la parte superior de esta luminaria, toda esta luminaria es un panel solar de 50 vatios. Por la parte superior también hay de mayor potencia, dependiendo pues lo que se quiera iluminar. Asimismo hay la parte superior, todo ese contorno es un panel solar muy bonita, muy completa.
todo en uno. Miren que aquí todo está aquí. Aquí dentro está la batería, acá está el controlador. Por lo regular es muy parecido el controlador es el controlador driver y también todo maneja sensor de movimiento, se puede dimerizar, es una luminaria muy completa, maneja batería de litio, pero es otro concepto diferente a la anterior, pero también aquí hay una electrónica más potente porque aquí miren que este panel, el otro era de 165 y este panel es de 50 vatios, entonces este panel me reemplaza la luminaria la que estaba allá. Pero aquí hay una configuración, un acondicionamiento de la señal en cuanto a potencia, electrónicamente bastante de alta ingeniería. Pues sí, la verdad, pues no he explorado mucho pues este tipo de luminarias, más que todo tengo más claridad en las anteriores, pero pues en cuanto pues a la parte de diseño, de flujo lumínico y potencia de los paneles y todo lo que se requiere, pues sí, la utilizamos para vida, es una luminaria muy buena, excelente y no que es costosa. Una luminaria de estas está costando 2,5 millones alrededor para reemplazar una luminaria de 80 vatios sodio, 40 vatios LED, igual que la anterior. La anterior también es una luminaria aproximadamente de 2,800,000, 3 millones de pesos. Entonces, eso es lo que también ahí a veces se debe tener en cuenta. Por eso, como les decía, hacer cambios así una a una, también a veces hay que contemplarlo. Esta luminaria permite, eh, o sea, tener la eficiencia de la anterior, es porque ella no funciona al 100%. Miren que aquí la intensidad luminosa no está al 100%. Esta luminaria es una luminaria de 8,000. La de 50 vatios, perdón que me adelanto aquí, la de 50 vatios, la que tiene una potencia de 50 vatios, tiene un panel de 60 vatios, perdón, un panel de 60 vatios y un flujo lumínico de 8,500 lúmenes. ¿Por qué se escogió esta? Porque como ella está arrojando un flujo de 8,500, o sea, está muy por encima de la anterior. Pero ¿por qué esta luminaria es la solución de la anterior? No, porque esta más o menos se aproxima, esa de 30. Pero como les contaba acá, esta luminaria siempre ya va a estar casi en el 50%. Estar trabajando aproximadamente al 50% en toda su trayectoria. Solamente se activa cuando haya presencia de personas o flujo de vehículos. Entonces, esa es la particularidad. Si vamos a dimensionar una solución de 40 vatios en LED, la vamos a reemplazar, o sea, para una vía que se soluciona con una luminaria de 40 vatios LED solar, LED convencional, hay que salir con una de 8,000 lúmenes de esta. Ya con la anterior, sí es la misma, 35, 40 vatios, que es 5,000 lúmenes. Una vía convencional con 5,000 lúmenes queda a 25, a 28 metros de interdistancia, queda bien iluminada. Entonces, esto pues ya lo vimos. Aquí nos habla de los datos técnicos de la luminaria integrada, que es un LED Philips. Los LED Philips son LED de alta gama, tienen la vida útil garantizada, como les decía, de 50,000 o 100,000 horas, depende pues como lo requiera el cliente. De 100,000 horas ya es hasta 22 años. La, la potencia del panel, que es importante, de 60 vatios, y los lúmenes. Es muy importante tener los lúmenes, porque uno ve una luminaria encendida, pero no sabe qué tanto está iluminando. Entonces, eso es lo que. Aquí miren la eficiencia. Esta es una luminaria de 180 lúmenes por vatio, una eficiencia demasiado alta. Nada, aquí ya pues quería hacerles las recomendaciones. No olviden que debemos mirar en dónde vamos a instalar la luminaria. No olviden de la cartografía. Entonces, dependiendo de eso, asimismo, tienen que subirle la potencia a la luminaria si la van a instalar en estos sectores de baja radiación, o si la radiación es buena, como les había dicho, que aquí en el valle es muy buena. Entonces se ajusta, todo lo que hemos hablado es la luminaria adecuada, porque aquí hay muy buena radiación.
y que sea mantenida. Recuerden que esto lo podemos sacar por el IDEAN y nos dice una radiación mantenida durante todos los meses del año. No se pueden olvidar de eso, de la ubicación geográfica donde van a hacer el proyecto, muy importante porque si no, se pierde la inversión. Y también la orientación e inclinación del panel, demasiado importante porque también por mucha radiación que haga, si no se hace una orientación óptima y una inclinación óptima, se puede perder también la inversión y miren que son inversiones demasiado, demasiado altas. Pues dentro de las ventajas, que se tiene autonomía, no depende del sistema interconectado nacional, que la potencia va a contribuir con los consumos de potencia existentes. Cada expansión que se haga con ese tipo de luminarias, pues ya no va a cargar unos costos de potencia, vamos a tener unos ahorros energéticos y de paso pues en costos. Fiabilidad, si escogemos la luminaria adecuada, conocidas pues como las que hemos hablado, que son luminarias de alta gama, LED Philips, Samsung, Cree, Osram, vamos a tener una fiabilidad, vamos a garantizar que nuestro producto va a alcanzar la vida útil que nos ofrece el fabricante, además que cumplen, se me olvidaba decirle que cumplen con las normas técnicas colombianas, que es el RETILA, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, y también otra de las ventajas, pues la ecorresponsabilidad, que vamos a tener un impacto ambiental, vamos a contribuir demasiado, demasiado con el medio ambiente, nos lo va a agradecer mucho nuestro planeta cuando implementamos un proyecto de este tipo. Entonces, nada, eso era todo lo que les traía por hoy. Muchas gracias y espero les haya podido servir toda la información. Bueno, primero que todo, ingeniero Olu, muchísimas gracias por su presentación magistral. Haciendo un muy breve resumen, esperamos entender correctamente. Los luminarias de sodio presentan unas deficiencias en iluminación y una decisión acertada es cambiar estas por, obviamente, iluminación LED en lo posible solar para lograr obtener los mejores o los mayores beneficios en este cambio de iluminación y tener una adecuada niveles de lúmenes de acuerdo al área que corresponde. ¿Es correcto? Sí, señor, es Perfecto. correcto. Eh, sí, nos hablaste de luminarias de uso exterior. O sea, básicamente lo que entendemos es que se puede utilizar en el exterior de bodegas, de parques industriales, unidades residenciales y demás. Y obviamente que esto no corresponde únicamente a las empresas de iluminación, las empresas públicas o privadas de las diferentes ciudades. Eh, ¿Es correcto también? Sí, señor, sí, también todo este tipo de iluminación es adecuado para municipios, em, condominios, todo lo que es público y privado, y en este momento cuentan con luminarias de sodio. Lo recomendable es que, mejor dicho, mañana mismo hagan el cambio y pasado mañana van a empezar a tener una disminución en el 50% de los costos de energía. Eso es lineal. Y una pregunta que nos hacen es, ¿y cómo está la ciudad de Cali y los municipios del Valle en este tipo de cambio de luminarias de sodio a iluminación LED y LED solar? Pues eso sí es una pregunta bastante interesante, pues no quiero herir susceptibilidades, pero, pero en el análisis que hemos hecho, uno de los mejores alumbrados que se pueden observar es en el municipio de Palmira, Amundí y en el norte del valle. Ellos sí están dándole bien a la parte de la modernización. Ellos van muy avanzados en modernización de luminarias LED, tienen alto porcentaje. Pero Cali sí está un poco bastante quedado en ese tema de la transición a LED.
y pues mucho menos a lo solar. Si ustedes observan cuando transiten las calles de Cali, la mayoría del territorio es iluminación de sodio, De por acuerdo. aproximadamente. ¿Quién Señor, corresponde el cambio? ¿A empresas privadas, contratistas o directamente a Cali y al municipio de la ciudad de Cali? sí, de pronto, eso es directamente con la alcaldía, eso más que todo lo maneja la alcaldía de alguna de las dependencias. Y nada, de pronto puede ser que no tienen el conocimiento, no están asesorados pues correctamente o no han hecho el estudio de la viabilidad, pero el proyecto es viable 100% por donde lo mire. Perfecto. Un segundo, por favor. Señor José David, ¿alguna pregunta de los participantes? Bueno, perfecto. Entonces quería acostar el tema para mencionar que tal como menciona el ingeniero Beder, no se puede simplemente conseguir la primera fuente de iluminación LED sin revisar en el solar, sin revisar el tipo de panel fotovoltaico, el, la potencia, el tipo de instalación que se va a hacer. Imagino que también corresponderá a la altura y demás, y obviamente la zona donde se va a instalar para tener un adecuado sistema. Y como tenemos un circuito eléctrico, lo más conveniente es asesorarse de empresas que le puedan dar tanto la garantía de iluminación como la seguridad y que corresponda realmente para que la iluminación sea adecuada dependiendo de la zona. Si es una zona rural o urbana, un conjunto residencial o cualquier instalación de las que ya mencionamos antes, pues que tengan el adecuado asesoramiento para hacer una escogencia y obviamente que eso permita tener la mejor opción técnica y también un costo adecuado, ¿no? Hay todas las gamas, hay todos los precios, pero saber que existen elementos de gama, de buena gama, con empresas reconocidas y obviamente con paneles fotovoltaicos que también sean de buena especificación. Entonces, dicho esto, si hay algún comentario adicional, eh, ingeniero Eder Golú, muchísimas gracias por su presentación. Recuerden que tenemos el próximo 5 de diciembre el webinar de expectativas de la economía colombiana 2024 y adicionalmente anuncios para el próximo año. Muchísimas gracias, ingeniero Eder. Muy amable. Gracias a Project LED y escuchamos sus comentarios. No, nada, gracias a ustedes por el espacio, a las personas por escucharnos y, y les pido disculpas por de pronto algunas fallas técnicas que se presentaron. Y nada, muchas gracias para todos, bendiciones para todos, que tengan un lindo y bendecido día. Bueno, entonces muchas gracias para todos. Recuerden que vamos a subir esta grabación posteriormente a YouTube y a través de la plataforma Visigi que nos permite realizar estos eventos, estos webinars. Vendrán muchos más eventos para el próximo año 2024 y esperamos también tener una feria virtual y demás elementos para el sector plástico y eléctrico. Muchas gracias, feliz noche, hasta luego, que estén muy bien. Gracias.